Si crecieron en Chile en los años 90 como yo, seguramente recuerdan la canción que acabamos de escuchar. Es la canción de Tata Colores, una serie infantil animada en stop motion que se transmitió en las noches por Televisión Nacional de Chile. La creadora y guionista de la serie fue Vivian Barry, y la autora del títere de Tata Colores y del resto de los personajes fue Marta Carrasco, a quien está dedicado este capítulo del podcast Bajo Relieve. Marta Carrasco fue una artista e ilustradora que dedicó casi toda su vida a la creación de obras para la infancia. Sobre la vida de Carrasco hablaré en profundidad con su hija, Camila Cub, y sobre su producción gráfica escucharemos a la ilustradora Sol Díaz y al investigador Claudio Aguilera. Ojo en Tinta y Fundación La Fuente presentan Bajo Relieve, un podcast sobre los autores y las autoras que han marcado la literatura chilena. Marta Carrasco nació en Santiago en 1940 y murió el año 2007 a los 67 años, después de una prolífica vida dedicada a la ilustración. Pueden no conocer su nombre, pero seguro han visto parte de su trabajo. Además de Tata Colores, fue responsable, por ejemplo, de ilustrar las aventuras de Papelucho, escritas por Marcela Paz, el libro Perico trepa por Chile, de Paz y Alicia Morel, y en los años 70 colaboró con la revista infantil Mampato y la editorial Quimantú, entre muchas otras publicaciones. Carrasco además fue autora de varios libros infantiles, en los que profundizaremos en este podcast. El más popular entre ellos es La Otra Orilla, conmovedora historia que reflexiona sobre los prejuicios. Como era de una personalidad más bien discreta, la obra de Carrasco ha sido reconocida principalmente después de su muerte. Dos hitos fueron la exposición hecha en la Biblioteca Nacional llamada Marta Carrasco, Colores para la Infancia, el año 2019, y la publicación del libro Marta Carrasco, El arte de ilustrar, hecho por Isabel Molina, Claudio Aguilera y María José Guayar, publicado el año 2021. Una de las personas que se ha inspirado con Marta Carrasco es la ilustradora chilena Sol Díaz, autora de Bicharracas y La Hoja Naranja, entre otros libros ilustrados y de historietas. En un mensaje de WhatsApp, cuenta Sol. Conocí la obra de Marta Carrasco de una manera muy bonita porque fue a través de descubrir otra ilustradora también muy importante, que es Elena Porrier, que la descubrí cuando estaba saliendo de la universidad y estaba investigando acerca de ilustración, y ella fue como la primera mujer que se dedicó a la ilustración, que publicó libros y que trabajó en todas las editoriales tan importantes de la época. Y investigando acerca de ella hice mi tesis y me metí en el mundo de la ilustración y descubrí también la obra de Marta Carrasco, que fue otra de las primeras mujeres que, fue a la Feria Internacional del Libro de Bolonia, que trabajó en un sinnúmero de editoriales haciendo historietas, colaborando con otras autoras. Algo que me gusta mucho de las ilustraciones de la Marta Carrasco es sobre todo su capacidad como para observar. Tiene como una sutileza en el trazo que es capaz de transmitir las emociones de sus personajes de una manera tan simple, tan sencilla y con tanta ternura, siento yo, como tiene como una forma de dibujar el movimiento, los gestos, el cuerpo de los niños al correr, al bailar. Tiene una cosa muy liviana que hace que sus personajes estén muy vivos, como que tienen un alma muy, muy especial, que encuentro que es muy lindo de mirar, es muy cercano, es muy humano. Y también me gusta mucho su trabajo, las temáticas que aborda como autora, por ejemplo en el libro La Otra Orilla, donde de alguna forma habla de mirar al otro, de darse cuenta de quién es el otro y darse cuenta que somos diferentes, pero tampoco tanto, y hay algo esencial que nos une, que puede ser el aroma del pan, que puede ser en lo que trabajan nuestros padres, que puede ser, qué sé yo, tantas cosas que son tan profundas que por más distanciados que nos sintamos los unos de los otros, nos unen inevitablemente casi. O el Club de los Diferentes, por ejemplo, donde habla de todas las diferencias que tenemos físicas y de cómo nos vemos y de cómo nos percibe el resto. Siento que ella estaba todo el tiempo, hace mucho tiempo atrás, observando estas temáticas y tratándolas y trabajándolas de una manera muy, muy sutil, muy profunda. Y siento que tiene toda mi admiración. Es muy inspirador su trabajo, mirarlo y sentir que una mujer hace tanto tiempo atrás estaba preocupada de esas temáticas. Para entender la obra de Marta Carrasco hay que conocer su vida. Es lo que cree su hija, Camila Cub,
Camila, hija de Marta y del escritor y pintor Adolfo Kuff, cuenta que su madre tuvo a los 10 años poliomielitis. Como secuela, tuvo problemas para caminar y en adelante debió apoyarse en muletas. Y fue en la infancia, durante esa larga enfermedad, que Marta Carrasco recibió un regalo determinante en su vida. Así lo cuenta Camila. Un profesor de francés de la Alianza, donde ella cursaba, no me acuerdo, a los 10 años, en su segundo, tercero básico, no sé, la fue a ver porque la iba a ver regularmente porque la polio es una enfermedad muy contagiosa, como cuando estuvimos con la pandemia. Entonces mi mamá no solamente se quedó en cama sin caminar, sino que además aislada, ¿ya? Porque era riesgoso ir a visitarla, en los primeros meses sobre todo. No había televisión, ni internet, ni nada con que entretenerse más que lápiz y papel. Y si no, juegos en el barrio, en la calle, cosa que también le fue negado, digamos. Entonces, este profesor le llevó crayones de colores y papel para dibujar. Y bueno, tenía ella un don que a lo mejor no lo hubiera adivinado de esa manera como lo utilizó, digamos, como medio de vida, si no le hubiera ocurrido lo que le pasó. Y empezó a dibujar y no paró más. A los 19 años, Marta Carrasco entró a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Chile y al egresar descubrió la ilustración como un modo de subsistencia. Camila, que era entonces una niña, la observaba. Cuando más grande, entró al Bellas Artes a estudiar pintura, pero principalmente utilizaba en esa época, yo había tenido ya cuando terminó de estudiar, nací yo, llegué yo, digamos, y bueno, artista, años 60, 70, hay que comer, y la vida práctica te supera, entonces ella pintaba retratos para vender. ¿Ya? No es que hubiera tenido la oportunidad de ser un artista y iba a hacer exposiciones y vivir de eso, no pasaba eso. Entonces se dedicó no solamente a hacer retratos, que era más lento seguramente, pienso, y más largo porque el óleo se demora, entonces la retribución del dinero respecto de ese trabajo como una constante no era. Y entonces empezó a ilustrar. Yo siempre veía a mi mamá dibujando, siempre, haciendo títeres, haciendo marionetas, todo con las manos. Y por esa época, yo tenía como 5 años, estoy pensando, yo nací en el 63, la llamaron de Canal 13, me acuerdo, en esa época, o me acuerdo, tengo la noción, digamos, por lo que la historia me ha contado, hacer un programa para niños con marionetas, con títeres, con hilos, marionetas en realidad, no títeres, que se llamaba El Carromato. Entonces hacían unos fondos en cartulina pintados con el escenario, digamos, y sobre ese fondo circulaban y se movían estos títeres. A Marta Carrasco le gustaba experimentar. Ilustró en acuarela, fue una mujer pionera en las historietas en Chile por sus colaboraciones en la revista infantil Cabro Chico de Quimantú, y en los 70 hizo títeres no solo para la televisión, sino que también para ilustrar narraciones en libros y revistas. Uno de sus primeros trabajos, de hecho, fueron sus ilustraciones para el libro La abuela Panchita, de 1974, escrito por Isabel Allende e ilustrado con muñecos por ella. Panchita, como todos los personajes de Carrasco, resulta creíble de inmediato. Se trata de una dulce señora con tantos detalles que el muñeco pareciera estar vivo. En los años 70, en la revista Mampato, los muñecos de Carrasco seguirían apareciendo y sorprendiendo a niñas y niños. Fue estudiando arte que Carrasco conoció al pintor Adolfo Kuff, con quien se casó en 1961. Juntos tuvieron como única hija a Camila, quien contó algunos de sus recuerdos de infancia en el libro Tampas de una niña, el año 2018, publicado por Alfaguara. Son recuerdos más bien amargos, de soledad y conflictos. Sobre la relación y los puntos de encuentro de ambos, comenta Camila. Lo que pasa es que en ese caso Adolfo era muy egocéntrico, como muchos de los artistas y del mundo del arte, las personas muy, muy preocupados de su obra, y mi mamá no. Mi mamá era generosa, entonces era gran admiradora de él, y eso a él le venía bien.
y complemento, bueno, mientras fueron estudiantes en el Bellas Artes, y de hecho se conocieron ahí, claro, todo lo que tuviera que ver con el arte era lo que los movía. Hacían filmaciones de películas, se disfrazaban, hubo épocas muy buenas, pero claro, después pasa la vida y como en muchos matrimonios y relaciones de pareja, las cosas se quiebran, porque la chispa del principio no dura eternamente, pero sí tenían una complicidad en cuanto al arte, y mi mamá más lo ayudaba, le leía los textos, ya no estaban juntos, y sin embargo él le pasaba manuscritos para ver su opinión, respetaba su opinión, le interesaba, y ella amablemente también estaba interesada en leerlo. En eso, ese era su punto de encuentro. Bueno, y yo, supongo, obviamente. En los años 80, Marta Carrasco se consagró. En 1984 publica el primer libro completamente de su autoría, El Club de los Diferentes, que gana en España el premio Apple Mestres y es invitada a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más importante del mundo dedicada a la literatura infantil. El Club de los Diferentes es un libro que busca contribuir a que niñas y niños crezcan sin prejuicios y respetuosos a las diferencias. En la misma línea van casi todos sus libros infantiles, como El Cuaderno de la Ventana, de 1996, sobre una niña que no puede jugar por un problema de su pierna, hecho que recoge claramente su propia vivencia, y el libro póstumo, ya mencionado, La Otra Orilla, del 2007. A Camila le conmueve particularmente el tema de la diversidad y el respeto por la diferencia, ya que uno de sus hijos, Luciano, nació con discapacidad cognitiva, y fue cuando descubrió lo difícil que era encontrar un lugar para educarlo, que el año 2003 fundó el colegio Alamiro, un nombre tomado de una de las breves novelas de su padre. Al respecto, dice Camila. Mi mamá aprendió desde chiquitita que la diversidad, que es una palabra tan sobada y tan, finalmente a veces no sabemos muy bien qué significa, es estar en el mundo con todos. Para mí es eso. Yo también aprendí de ella así, y esa fue su lucha más que, y que es bastante política, si lo quieres. No hay que estar en un partido político ni en una lucha política para saber que esa lucha de la diversidad es la más política de todas. Es muy emocionante porque mi mamá de verdad veía la vida de esa manera, y a mí me la enseñó de esa manera, y a mí además me tocó una mamá con bastones y un hijo con un retraso. Sin embargo, a mí me parece que ha sido una oportunidad para poder ver de verdad cómo son las cosas. Siempre nos estamos enredando mucho en situaciones y cuestiones que no son importantes, pero no nos damos cuenta porque estamos apurados, porque estamos en la rueda del hámster, porque el sistema nos hace ser de esta manera y nosotros vamos porque ir en contra es demasiado duro. Entonces, cuando te toca de verdad estar al otro lado del camino, se convierte en una libertad, en una oportunidad que no habrías tenido si hubieras tenido que luchar contra un sistema. Es menos duro, mira lo que voy a decir y parece una contradicción, muy paradójico, es menos duro tener una situación así que no tenerla. Porque al tenerla y reconocerla, pasas por un duelo, por supuesto, pasas por miles de dificultades porque el sistema no te acompaña, pero finalmente tienes todo de tu lado porque lo entiendes, porque sabes verlo, porque te vuelves no invisible, que es la gran problemática que produce la discapacidad en cualquiera de sus formas. Para mi modo de ver. A mí me preguntaron una vez en una charla que se hizo sobre inclusión, ¿cuál era la mayor dificultad de la discapacidad? La invisibilidad. Porque si tú tienes topes contra los que luchar, bacán, perfecto, allá vamos. O no, pero si no te ven, es terrible. Después de la muerte de Marta Carrasco, Camila reunió todo el material de su madre, que consiste en cerca de 10.000 documentos, y los donó a la Biblioteca Nacional de Chile. Los dibujos de mi mamá no son míos. Ni ella era mía. Los dibujos tampoco eran de ella. Los dibujos son de los niños.
y los nuevos que van naciendo y pueden descubrir una ilustración vigente a pesar de la tecnología y que cuenta historias que son universales. Entonces decidí y así fue. La biblioteca tiene, nada más que ellos tienen todos los recursos para que eso no se destruya ni se pierda. El archivo que recibió la donación en la Biblioteca Nacional es el Archivo de Gráfica Chilena, dirigido por Claudio Aguilera. Aguilera se ha interesado particularmente por Marta Carrasco y es coautor del libro ya mencionado, Marta Carrasco, el arte de ilustrar. Sobre la donación, comenta a bajo relieve. En 2019, Camila Kuf decidió donar todo el material que poseía de su madre, Marta Carrasco, a la Biblioteca Nacional, al recién nacido por entonces Archivo de Gráfica Chilena de la Biblioteca Nacional para que fuera resguardado. Y ese material está acá, son cerca de 10.000 documentos, entre los cuales hay muchísimas ilustraciones, por supuesto, pero también hay originales de distintas obras, de distintas técnicas. También existen bocetos de dibujos, escritos, mucho escrito. Marta Carrasco no solamente era una ilustradora, era también una escritora, una persona que se propuso hacer sus libros de forma íntegra. Entonces escribía, corregía muchísimo y hacía un gran trabajo de edición de su propia obra. Así que todo ese acervo está en la biblioteca, una parte está ya digitalizada y disponible en Biblioteca Nacional Digital para quien quiera indagar y explorar más sobre su obra. El interés de Aguilera por Marta Carrasco, sin embargo, surgió hace más tiempo, alrededor del año 2015, como investigador. Sobre su descubrimiento de esta ilustradora, comenta Aguilera. A Marta Carrasco la descubrí hace cerca de 10 años como parte de las investigaciones que he ido realizando sobre la historia de la ilustración infantil, un área en que he ido trabajando ya desde hace bastante tiempo. Y en esa época, junto a las investigadoras María Isabel Molina y María José Guayar, nos propusimos tratar de contactar a la familia y poder comprender quién había sido Marta Carrasco, más allá de lo que conocíamos cada uno, que eran algunas ilustraciones, un poco de su trabajo en papelucho, sobre todo, y que era lo más reconocido, un poco de los pecosos. Y nos dimos cuenta que había muy poca información en internet, mucha información, o lo poco que había estaba con errores. Entonces era una autora que nos parecía importante, que nos parecía que había recorrido tenía una larga trayectoria y de la cual conocíamos muy poco. Era increíble en el caso de Marta Carrasco cómo todos reconocíamos sus imágenes, pero no sabíamos quién era, no sabíamos cuándo había nacido, no sabíamos qué había estudiado y cómo había llegado a ser esta gran ilustradora. Entonces nos propusimos esa tarea, nos propusimos la tarea de redescubrir a Marta Carrasco y ahí tuvimos la fortuna de trabajar con Camila Kuf, que nos abrió las posibilidades de entrar al mundo de Marta Carrasco a través de cientos y cientos de páginas que ella había conservado desde el fallecimiento de su madre. Camila ha sido una persona de enorme generosidad con nosotros y siempre estuvo dispuesta a mostrarnos fotos, a mostrarnos todo el trabajo de Marta. Y a partir de eso pudimos hacer un fondo del libro para organizar el archivo. Fue un trabajo también muy metódico de limpieza, de guardar todo en cajas, lo que estaba en cajas plásticas, quedó a cajas libres de ácido. Y a partir de eso pudimos digitalizar material, comprender más allá su obra, comprender las distintas facetas de su obra, que eso es algo muy importante, que no solamente había sido una gran ilustradora, sino que también había sido una enorme pintora. Entonces, es una ilustradora fundamental, una autora, una escritora fundamental también para nuestra historia, una pieza clave entre la edad de oro, podríamos decir, de la ilustración chilena y las nuevas generaciones. Y una autora también sorprendente, porque cada vez que entramos a su archivo, a revisar sus documentos, sus papeles, siempre estamos encontrando un nuevo hallazgo. Mientras que bocetos y manuscritos de Carrasco se pueden ver gratuitamente en el sitio web Biblioteca Nacional Digital,
Los libros que hizo siguen disponibles en librerías gracias a editoriales como Amanuta y Ecaré. Ecaré tiene en su catálogo La Otra Orilla y Amanuta Érase una vez el espacio. La obra de Marta Carrasco, podemos concluir, sigue presente y vigente, sorprendiendo a niñas y niños e inspirando a nuevas generaciones de ilustradores e ilustradoras como Sol Díaz. Que de alguna manera uno va construyendo una familia inventada de artistas que de alguna forma van marcando el camino previo a lo que uno puede hacer ahora. Entonces uno también se sitúa dentro de una línea temporal en la historia de un país, en la historia de un territorio, en la historia que tenemos las mujeres como creadoras. Entonces es muy importante como mujer dibujante descubrir eso, descubrir el camino de otras que van sembrando el camino para adelante, que van haciendo que el camino sea más sólido, que tengamos más respaldo al momento de crear. Entonces Marta Carrasco, una importante ilustradora, su vida, su obra y todo lo que hizo es muy inspirador para las que trabajamos ahora en esto. Agradezco a Camila Cuf y a Sol Díaz por sus palabras y a ustedes por llegar hasta acá. Hasta la próxima. Ojo en Tinta y Fundación La Fuente presentaron Bajo Relieve, un podcast sobre los autores y las autoras que han marcado la literatura chilena.